En el siguiente video hablaremos sobre los conceptos básicos de las bases de datos distribuidas. A grandes rasgos entendemos que una base de datos se conoce como el conjunto de información que está organizada y estructurada de un modo específico para que su contenido pueda ser tratado y analizado de manera rápida y sencilla. Cada base de datos se compone de una o más tablas que guarda un conjunto de datos. Cada tabla tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la información sobre cada elemento que queremos guardar en la tabla. Cada fila de la tabla conforma un registro. Ahora bien, nos enfocaremos en el tema principal de este video, que es concepto de bases de datos distribuida, la cual es una colección de varias bases de datos interrelacionadas lógicamente y distribuidas sobre una red de computadoras, ya sea de nivel local o cada uno de ellos en una diferente localización geográfica. Cada sitio en la red es independiente en sus capacidades de procesamiento y es capaz de realizar operaciones locales, y en cada una de estas máquinas debe estar ejecutándose una aplicación a nivel global que permita la consulta de todos los datos como si se tratara de uno solo. Ahora, como principales ventajas de las bases de datos distribuidas tenemos disponibilidad. Un fallo en una parte del sistema solo afectará a un fragmento en lugar de a toda la base de datos. Modularidad. Se puede modificar, agregar o quitar sistemas de bases de datos distribuidas sin afectar a los demás sistemas, módulos. Ahora, razones económicas. Cuando se maximiza el acceso local de las aplicaciones a los datos, se disminuye el tráfico en las comunicaciones. Después, como principales desventajas de las bases de datos distribuidas tenemos la complejidad añadida que es necesaria para mantener la coordinación entre nodos, que hace que el desarrollo de software sea más costoso, el intercambio de mensajes y la ejecución de algoritmos. Para el almacenamiento de la coordinación entre todos los nodos supone una sobrecarga que no se da en los sistemas centralizados. Como los nodos que constituyen un sistema funcionan en paralelo, es más difícil asegurar el funcionamiento correcto de los algoritmos, así como de los procedimientos de recuperación de fallos del sistema. Base de datos centralizada. Es una base de datos almacenada en una sola máquina y en una sola CPU, en donde los usuarios trabajan en terminales tontas que solo muestran resultados. Se ejecutan en un único sistema informático sin interaccionar con ninguna otra computadora. Sus principales ventajas son que en estas bases de datos pueden aplicarse restricciones de seguridad. Otra ventaja es que se evita la redundancia. Se evita la inconsistencia, ya que si un hecho específico se representa por una sola entrada, la no concordancia de datos no puede ocurrir. Puede conservarse la integridad y el procesamiento de datos ofrece un mejor rendimiento y resulta más confiable. Como sus principales desventajas tenemos las cargas de trabajo no se pueden difundir entre varias computadoras, ya que los trabajos siempre se ejecutan en la misma máquina. Cuando un sistema de bases de datos centralizadas falla, se pierde toda disponibilidad de procesamiento y sobre todo de información confiada al sistema. Y finalmente, en caso de un desastre o catástrofe, la recuperación es difícil de sincronizar. Base de datos fragmentada. La fragmentación es una característica del servidor de base de datos que le permite controlar dónde se almacenan los datos a nivel de tabla. La fragmentación le permite definir grupos o de filas o claves de índice dentro de una tabla, según algoritmo o esquema. Entre ellas están las ventajas. Mejorar el rendimiento de las aplicaciones al trabajar con sus conjuntos de relaciones. Da una respuesta eficiente a aplicaciones que trabajan con los mismos datos en diferentes nodos y los fragmentos que permiten aumentar el número de ejecuciones concurrentes. Y también encontramos desventajas. Disminuye la eficiencia de las aplicaciones que trabajan con varios fragmentos. La comprobación de la restricción de integridad puede ser más costosa. Base de datos replicada es el proceso de copiar y mantener objetos de la base de datos, como por ejemplo relaciones, en múltiples bases de datos que forman un sistema de base de datos distribuido. Ventajas. Se garantiza que el servicio ofrecido por la aplicación no se vea interrumpido en caso de que se dé un fallo en algunas de las réplicas. Además, el tiempo necesario para restablecer el servicio en la aplicación podría llegar a ser grande en algunos tipos de fallo.
La capacidad de servicio se ve incrementada cuando las peticiones efectuadas por los clientes únicamente implican consultas. Desventajas. La principal desventaja de la replicación es que el momento de copiar un nuevo objeto debe ponerse al día todas las réplicas de ese objeto. La réplica, al igual que la fragmentación, debe ser transparente para el usuario, en otras palabras, debe manejar una independencia de réplica, de tal forma que se desempeñe como si solo existiera una copia de datos. A continuación se darán a conocer las 12 reglas de base de datos distribuidas. La primera regla es la autonomía local. Esto quiere decir que los sitios distribuidos deben ser autónomos, es decir, que todas las operaciones en un sitio dado se controlan por ese sitio. Alguna de las características de esta regla es que tienen su propio sistema manejador de base de datos y las operaciones de acceso a todos los datos locales van a utilizar solo recursos locales. La siguiente regla es la no dependencia de un sitio central. Eso se refiere que no debe haber dependencia de un sitio central para obtener su servicio, es decir, que todos los sitios deben ser tratados como iguales. No debe de haber servidores centralizados para servicios como gestión de transacciones, detección de interbloqueos y optimización de consultas. Tampoco debe existir un único sitio porque ocasionaría lo que es el cuello de botella y la vulnerabilidad. Es decir, que si ese sitio falla, también fallará todo el sistema. La siguiente regla es la operación continua. Eso se refiere a que nunca se debería pagarse para que se pueda realizar alguna función, como añadir un nuevo sitio. Es decir, que un sistema de base de datos distribuido no requiere estar nunca fuera de servicio. Y la ventaja de este tipo de regla es que debe proporcionar mayor confiabilidad y mayor disponibilidad. La cuarta regla es la independencia de localización. Eso se refiere que no debe ser necesario que los usuarios sepan dónde van a estar almacenados físicamente los datos, sino que el usuario lo debe de ver como si solo existiera un sitio local. La quinta regla es la independencia de fragmentación. Esto se refiere que un sistema soporta la fragmentación de datos cuando puede ser dividida en partes o en fragmentos para efectos de almacenamiento físico. ¿Esto para qué? Para que la fragmentación sea deseable por razones de desempeño. Los datos pueden almacenarse en la localidad donde se utilizan con mayor frecuencia, de manera que la mayor parte de las operaciones sean solo locales y asimismo se reduzca lo que es el tráfico en la red. Tampoco los usuarios deben comportarse como si los datos no estuvieran fragmentados. La siguiente regla es la independencia de replicación. Eso se refiere a que el sistema soporta replicación de datos cuando un fragmento puede ser representado por muchas copias distintas o réplicas guardadas esto en muchos sitios distintos. Eso que se refiere que debe tener un mejor rendimiento cuando las aplicaciones pueden operar sobre las copias locales en lugar de tener que comunicarse con sitios remotos. También significa tener una mejor disponibilidad cuando un objeto replicado permanece disponible, al menos en una copia. El procesamiento de consultas distribuidas es otra regla, lo cual el objetivo es convertir transacciones de usuario en instrucciones para la manipulación de datos y así reducir el tráfico de red. Esto implica que el proceso mismo de optimización de consultas debe ser distribuido. Las características es que el orden en el que se realizan las transacciones afecta grandemente la velocidad de respuesta del sistema. El procesamiento de consultas presenta un problema de optimización en el cual se hace la menor cantidad de operaciones. También se tiene que considerar el procesamiento local de una consulta junto con el costo de transmisión de información al lugar en donde se solicitó dicha consulta. La siguiente regla es el manejo de distribución de transacciones. Esto tiene dos aspectos principales, lo cual es el control de recuperación y el control de concurrencia, cada una de las cuales requiere un tratamiento más amplio en el ambiente distribuido. La siguiente regla es la independencia de hardware. Esto es necesario tener la posibilidad de ejecutar el mismo sistema manejador de base de datos en diferentes plataformas de hardware. La siguiente regla es lo que es la independencia del sistema operativo. Esto es necesario no solo tener la posibilidad de ejecutar
el mismo sistema manejador de base de datos en diferentes plataformas de hardware, sino también ejecutarlos en diferentes plataformas de sistemas operativos. La independencia de red es la otra regla de las bases de datos distribuidas, la cual se dice que si el sistema va a tener la posibilidad de soportar muchos sitios distintos, es necesario tener la posibilidad de soportar también una variedad de redes de comunicaciones distintas. Y por último, lo que es la independencia de un sistema manejador de base de datos, todos los usuarios acceden a las bases de datos distribuidas a través de un esquema global, de forma transparente al usuario. Esto debe ser posible ejecutar diferentes sistemas manejadores de datos locales que utilicen distintos modelos de datos. Ahora daremos un ejemplo sobre una base de datos distribuida geográficamente en una escuela que tiene 3 campus o sucursales, las cuales están conectadas por 3 computadoras en especial, las cuales cada una se manejan las mismas bases de datos. Cabe mencionar que cada una de estas máquinas en cada sucursal se denominan sitios de la base de datos. Las computadoras están conectadas por la red. Durante cada operación o peticiones a la base de datos, estas necesitan acceder solo de forma local a la base de datos en cada sitio, por lo cual se le denomina aplicaciones locales. En este último concepto hablaremos sobre la base de datos distribuida en una LAN, que es parecida a la base de datos geográficamente, ya que ambas son locales no por el hecho geográfico, sino porque por un computador, por base de datos que está envuelto en un proceso. Por ejemplo, dentro de los mismos procesadores, con sus bases de datos han sido movidos de sus sucursales a un edificio común y ahora están conectados entre sí en una radio ancho de banda, y las terminales de las sucursales están conectadas a sus respectivos computadores.